El 16 de junio fue lanzado a través de Disney Plus el documental simplemente titulado Stan Lee, el cual trata sobre el icónico portavoz, escritor y creador de muchos personajes icónicos de Marvel. ¿Quién no conoce a este señor? Legendaria figura dentro de la industria del cómic y la cultura pop. Stan Lee es altamente reverado por los fans de los cómics y de las películas basadas en sus creaciones, pero como el tío Ben diría, un gran poder conlleva una gran controversia. Justo un día después del lanzamiento de dicho documental, Neil Kirby, hijo de Jack Kirby, un dibujante y figura prominente dentro de Marvel, quien ayudó a la creación de los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores y X-Men, publicó una declaración a través de la cuenta de Twitter de su hija, Gillian Kirby, o sea, la nieta de Jack Kirby. En esta declaración expresaba su disgusto con el nuevo documental de Stan Lee y cómo se le glorificaba y presentaba como el único genio detrás de Marvel. Mi nombre es Joey Gaiden y mi canal es tu casa, así que ponte cómodo y suscríbete. Hoy toca hablar del nuevo y controversial documental de Stan Lee. Así que, antes de abordar la declaración completa del hijo de Jack Kirby, primero es importante conocer de qué trata el documental en sí. He aquí un resumen. El documental nos lleva por un recorrido a través de la vida de Stan Lee, comenzando por su infancia, donde cuenta que se la pasaba leyendo y leyendo. Eso, junto a las salidas al cine y los shows de radio que escuchaba, lo llevarían a interesarse en la escritura. Entonces, en 1939, luego de ser despedido de su trabajo como recadero en una fábrica de pantalones, llegaría a trabajar a la editorial Timely Comics como asistente. Ahí conocería a Joe Simon, su jefe, y a Jack Kirby, un prolífico dibujante de historietas. Estos dos habían creado varios personajes juntos, incluyendo al icónico Capitán América. Poco a poco, Stan Lee pasó de asistente a escritor, dada la alta demanda de cómics y el poco personal dentro de la editorial. En ese entonces, Stan no pretendía quedarse para siempre escribiendo cómics. Era ambicioso y creía que escribiría grandes novelas. No quería que su verdadero nombre fuera manchado en el futuro por su contribución a los cómics, los cuales eran mal vistos por los adultos de la época. Por eso, decidió crear su legendario seudónimo. Así, Stan Lee Lieber pasó a ser Stan Lee, nombre por el que los fans de aquel entonces y actuales llegaríamos a conocerlo. En 1941, Jack Kirby y Joe Simon dejarían Timely Comics, dejando a Stan Lee al mando de las historietas, cosa que no duraría mucho, pues se enlistó en el ejército para la Segunda Guerra Mundial, solo que no pondría pies en el campo de batalla, sino que ayudaría a reescribir los manuales de entrenamiento para oficiales de finanzas, así reduciendo el periodo de formación. Esto lo logró a través de los cómics, y ahí Stan se dio cuenta que las historietas no era solo ocio, sino que podían presentar información de forma entretenida y fácil de entender. Stan Lee descubrió que los cómics podían transmitir mensajes igual de profundos e importantes que cualquier otro medio. En 1947, una vez terminada la guerra, Stan vuelve a trabajar a la editorial de cómics, y visitando una tienda de sombreros conoce su amor verdadero, Joan Lee. En 1961, Stan Lee y Jack Kirby crean los Cuatro Fantásticos, un grupo de superhéroes más apegado a la realidad que otros antes de este. Más o menos por ese tiempo, la empresa de cómics pasa de llamarse Atlas a Marvel. Luego, inspirado en Jekyll and Hyde, Stan Lee crea con Jack Kirby a The Hulk. Por esta época, debido a la gran demanda de cómics, Stan Lee implementa el método Marvel para desarrollar historias, el cual consistía en más que todo improvisación. Le daba una trama a los artistas con la que trabajar en casa, ellos dibujaban lo que querían y al día siguiente Stan improvisaba el resto de la historia basada en los dibujos. Este método les permitió sacar cómics a un ritmo más acelerado. En 1962, inspirado por la brecha generacional entre jóvenes y adultos, Stan Lee se plantea renovar la imagen de Marvel, introduciendo a un superhéroe adolescente. Es así como, con ayuda de Steve Ditko, nace Spider-Man, sin duda alguna, uno de los personajes de ficción más grandes jamás creados. Luego Stan y Jack Kirby crean Thor, inspirados en la mitología nórdica. En 1963, inspirado en la guerra de Vietnam, Marvel crea Iron Man, y también inspirado por la discriminación y racismo hacia distintas razas, Stan Lee crea a los X-Men, un grupo de superhéroes con poderes que nacen de distintas mutaciones. Esos son discriminados y odiados de forma similar a lo que pasaba en la vida real. También se habla brevemente del personaje Silver Surfer, creado exclusivamente por Jack Kirby. Luego se hace mención de Pantera Negra, una creación de Stan Lee y Jack Kirby. Introducir este personaje le trajo muchos aplausos a Marvel, pues ahora los lectores afroamericanos se sentían representados e identificados. Por ese tiempo surgió un problema en Estados Unidos con el uso de sustancias y estupefacientes, y siendo los jóvenes los más vulnerables ante esta problemática, el Departamento de Educación, Salud y Bienestar le pidió a Stan Lee contribuir a una campaña
ya saben, haciendo alguno que otro cómic sobre este problema. Así que Stan Lee escribió una serie de cómics de Spider-Man donde abarcaba este problema, pero la CCA, o Comics Code Authority, una entidad responsable de velar porque los cómics no fueran en contra de las buenas costumbres, valores y moral, no le dio el sello de aprobación a las historietas por el tipo de tema que abarcaba. Aún así, Marvel publicó los cómics y recibió felicitaciones por parte de varios grupos por la buena contribución que habían hecho ante esta problemática. Luego, el documental presenta una entrevista donde se le pregunta a Stan Lee sobre Steve Ditko y cómo nunca se le ha dado tanta publicidad, a lo que Stan responde que Steve prefiere que su trabajo hable por él. Seguido de este, se habla acerca de los problemas que había entre Lee y Ditko sobre la creación de Spider-Man. Mientras que Lee argumenta que el que tiene la idea inicialmente es el creador, Ditko piensa que quien le da vida a esa idea y lo convierte en algo tangible es realmente el creador. Obviamente, este choque de ideologías creaba polémica entre ellos dos, y en algún momento Steve Ditko se marchó de Marvel, y en 1970 Jack Kirby también se iría de Marvel. Después, el documental nos presenta una entrevista a Jack Kirby, conducida en 1987, donde inesperadamente a través de una llamada telefónica invitan a Stan Lee. Estos dialogan acerca de su trabajo, y cómo lo que hicieron fue grandioso en conjunto. Ambos se hablan de forma amistosa hasta que Lee, con un poco de arrogancia, dice: te diré algo, cada palabra de diálogo en esos guiones era mía, y así inicia una ligera discusión en la que argumentan sobre lo que escribió e hizo cada quien. En 1972, Stan se volvería editor, por lo que dejaría sus obligaciones como escritor y se convertiría en un hombre de traje y corbata, un gran empresario, dejando a un lado la parte creativa de los cómics. Así comenzaría una nueva era en Marvel Comics, donde los artistas tenían más libertad con las historias. También comenzaría una nueva etapa en la vida y carrera de Stan Lee, una en la que además de ocuparse de las tareas mundanas de su nuevo puesto, también servía como figura pública para Marvel Comics, apareciendo en programas, dando conferencias, etc. Finalmente, el documental nos da un vistazo a lo que pasó con Stan Lee y Marvel luego de su venta y posterior adquisición, es decir, lo que todos conocemos, las películas, los icónicos cameos de Stan Lee y todo lo demás. El documental termina con un inspirador discurso de Stan Lee en la Universidad de California en Los Ángeles, donde habla sobre cultivar nuestras ideas y desarrollarlas para hacerlas realidad. Ahora bien, tras este resumen, procedamos con la declaración del hijo de Jack Kirby, quien parece no estar muy contento con este documental. Esta es algo extensa, por lo que le resumiré párrafo por párrafo lo que dice. Neil Kirby comienza hablando del ego y cómo el pronombre yo es la representación literaria del ego, y cómo este documental es el máximo tributo de Stan Lee a sí mismo. Además, invita a la audiencia a contar las veces que Stan Lee dice yo durante todo el documental. Luego continúa diciendo que entiende que esto sea así porque el documental es narrado enteramente por Stan Lee. Pero no es un secreto que siempre ha habido controversia en torno a las partes que hicieron de los personajes y cómics de Marvel un éxito. También habla acerca de cómo Stan se propulsó a sí mismo a través de la publicidad como el creador absoluto de todo el catálogo de Marvel, a pesar de que poseía un limitado conocimiento en ciencia, mitología e historia, mientras que Jack Kirby estaba muy inmerso en estos temas, y cita a Einstein diciendo: entre más el conocimiento, menos el ego, y entre más conocimiento, más es el ego. Ok, vamos por partes. El documental es narrado por el mismísimo Stan Lee a través de material archivado a través de los años, entrevistas, audios, videos y más, lo que nos da una interesante perspectiva en primera persona. Así que, naturalmente, la información que se nos presenta está sesgada. Stan nos cuenta las cosas de la forma en que él quiere que las sepamos. Además, la narración es extraída de distintos medios, por lo que el director también metió mano en la manera en que se nos cuenta todo, decidiendo omitir ciertos acontecimientos o reacomodándolos de forma que encaje en la narrativa. Es importante recordar que este es un documental de Stan Lee, no de Marvel, y por más que Marvel haya sido en gran parte su vida, hay que hacer hincapié en que esto se trata de el hombre en sí, así que en lo que respecta a las quejas de Neil Kirby me parecen un poco desmedidas. O sea, si fuera un documental de Marvel donde se le da todo el crédito a Stan Lee, ahí sí tendrían más peso, pero aquí el espectador debe ser consciente de que siempre una historia tiene más de un lado, y lo que estamos viendo aquí es meramente como Stan Lee lo cuenta. Sin embargo, no significa que sea la versión correcta o la única versión de los hechos. Se sabe que Jack Kirby junto a otros escritores y guionistas fueron los que pulieron el contexto detrás de muchos de los héroes de Marvel, y que Lee haya tenido mano en cada uno de estos es dudable según muchos historiadores. Se quiera o no, el hombre se publicitó y glorificó durante toda su vida. Se hizo la cara de Marvel a pesar de no ser el único involucrado en la creación de todos estos icónicos superhéroes de la empresa, y de esto precisamente habla el hijo de Jack Kirby en su declaración. Continúa diciendo que si le echáramos un vistazo a los personajes creados entre 1960 y 1966, veremos que todos y cada uno de ellos tendrán a Stan Lee como co-creador, a excepción de Silver Surfer. Alguien más pudo haber entrado a su oficina y haber dicho: hey, tengo una idea para un personaje, pero en el documental, Lee siempre
dice que fue su idea, cosa que pasa con los Cuatro Fantásticos, pues Lee en el documental habla en detalle sobre cómo y por qué él los creó, a pesar de que muchos historiadores concuerdan con que Jack Kirby de hecho se basó en un cómic que hizo para DC en 1957 llamado Challengers of the Unknown, para la creación de los Cuatro Fantásticos. Incluso se inspiró en su familia para los nombres de Ben Grimm o La Mole, llamado así por su padre Benjamin, y Sue Storm por su hija Susan. Luego de esto, Neil Kirby habla acerca de la pequeña discusión que ocurre en el documental entre Stan Lee y Steve Ditko en relación a la creación de Spider-Man. En lo personal, pienso que mucho de la historia y origen de la creación de estos personajes es omitida en el documental y solo se centran en las contribuciones de Lee, muchas veces haciéndolo pasar por suyo y solo suyo. Y claro, el documental es acerca de él, pero eso no significa que la información presentada debe ser errónea. Al menos creo que se debió de incluir un pequeño disclaimer al principio del documental donde se dijera que todo lo dicho es acuerdo al narrador, por lo que la veracidad de los hechos puede ser cuestionada. Pero claro, esto no haría ver bien a Disney y los productores de este documental, y la gente detrás de este se puede librar de esa responsabilidad argumentando que se sobreentiende que así es, ya que es narrado en primera persona por el mismísimo Stan Lee. Y creo que eso es lo que Neil Kirby no termina de comprender, aunque por otra parte puedo simpatizar con el sentimiento de impotencia que tiene, o sea de que su padre no sea reconocido por su trabajo y se le acredite a otra persona. Para terminar, Neil Kirby habla sobre cómo él recuerda vívidamente ver a su padre trabajar en distintas historietas a través de los años, por lo que sabe de primera mano todas las importantes contribuciones que hizo su padre al universo de Marvel. Y termina hablando un poco sobre la disputa que siempre habrá sobre los derechos de autor, quién hizo qué, a quién le corresponden los créditos, etc. En general, estoy de acuerdo con lo que dice el hijo de Jack Kirby. El documental de Stan Lee es una glorificación del mítico escritor, y lo que ocurre es que mientras que muchos nos tomaremos lo que dice aquí con un grano de sal y lo disfrutaremos, también habrán aquellos que lo tomarán como la verdad absoluta. Yo creo que se debe ser un poco más crítico con lo que vemos aquí. En realidad, lo que se nos presenta en este documental es una versión condensada de la vida de Stan Lee. A veces incluso se siente como un mal resumen de la información que encontraríamos en Wikipedia. Lo que lo hace único es que sea narrado por el hombre mismo, y encuentro interesante los pequeños y breves vistazos que se dan a su vida personal, como su niñez, la relación con su esposa, el nacimiento de su hija, su estilo de vida, intereses y constantes problemas creativos durante su carrera. La forma en que todo es presentado es muy creativa también. Para algunas escenas decidieron ilustrarlo a través de figuras y escenarios hechos a mano, lo que le da un sentimiento bastante cálido a la producción. Saben, a veces se siente como si nuestro abuelito nos estuviera contando historias de su juventud. Además, se usa mucho material de archivo que quizá nunca se había visto hasta ahora, y también scans de alta calidad de muchos cómics, así que en general la producción está muy bien realizada. Si el objetivo del documental era presentar una versión condensada y superficial de la vida de Stan Lee para hacerlo lo más digerible posible, pues lo han logrado. Si querían presentar una versión verídica de los hechos, pues aquí sí se quedaron cortos. Pero bueno, el documental de Stan Lee, a pesar de ser controversial, es muy disfrutable, y para quienes le huyan a la palabra documental, descuiden. Nada más sepan que una historia no es de quienes la vivieron, sino de quien la cuenta. En fin, eso ha sido lo que pienso del nuevo y levemente controversial documental de Stan Lee. Me gustaría saber cuál es su opinión, así que no dejen de comentar en los comentarios. Y si les gustó, recuerden dar like. Si hay algún tema en particular del que les gustaría que hablara, háganmelo saber también en los comentarios. Recuerden suscribirse si no lo hicieron al principio del video y activen la campanita de notificaciones. Mi nombre es Joey Gaiden y nos veremos muy pronto.